Cosas que aprendiste pero que ahora te parece casi ilegal saber. Leí un libro de finanzas personales que recomienda que llames a tus proveedores una vez al año, compañías de tarjetas de crédito, proveedores de TV o internet, compañía de telefonía celular, etc., y exijas una tasa o precio más bajo. He estado siguiendo ese consejo durante 2 años y no me lo han negado ni una sola vez. La semana pasada vi un comercial de mi proveedor de internet que ofrecía una tarifa introductoria súper baja, así que llamé para exigir que obtuviera esa tarifa. Dijeron que no había problema y ahora ahorro $700 adicionales al año gracias a una llamada de 5 minutos. Soy una persona introvertida muy pasiva, por lo que no me es muy fácil ni cómodo hacer eso, pero el dinero que ahorro lo vale. Es posible que inicialmente no, pero si preguntas varias veces o si pides hablar con su supervisor, por lo general se dan por vencidos. Y no, esto no siempre funciona. Hablando desde mi propia experiencia, ha funcionado con mi proveedor de telefonía celular, compañía de cable y compañía de tarjetas de crédito. En otras palabras, vale la pena intentarlo. Debes estar informado sobre cuáles son las tarifas actuales y ser específico en el teléfono. Cuando digan que no, pida hablar con un supervisor. Tampoco soy grosero o desagradable, simplemente establezco las tarifas con calma, digo que las quiero y luego pido hablar con un supervisor. Creación de trilloduro de nitrógeno. Cuando está en forma líquida es estable, pero una vez que se seca, una mosca que se posa sobre él crea una explosión de humo púrpura. Es tan inestable que la radiación alfa se puede usar para detonarla. En realidad, es fácil obtener los materiales y crear las cosas. Llené las escaleras del pasillo de mi escuela secundaria con humo púrpura el último día de clases. No sé si esto cuente, pero si escuchas la radio de Pandora, las canciones se descargan en tu carpeta temporal debajo de tu navegador. Solo agrega el .mp4 después de eso y puedes reproducirlo. Pasé muchos años de la universidad escuchando Pandora, y si me gustaba una canción, la guardaba. Si pauso la canción a tiempo, entonces la canción más reciente será la primera en la carpeta temporal. Los hospitales tienen, pero no le informan, un programa para reducir sus facturas dependiendo de cuánto gane. Puede ir a su sitio web y encontrar un enlace generalmente oculto para las políticas de asistencia financiera y realmente reducir su factura. Mi papá fue capitán de artillería, municiones, explosivos, en Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo. Trajo toneladas de manuales sobre cómo instalar explosivos y hacer trampas. Ahora que lo pienso, es algo que seguramente no querrías que tu hijo leyera, pero mira, está en un libro, es un arcoíris de lectura. En Canadá, puedes grabar cualquier conversación con alguien sin su conocimiento, a menos que sea para promover un delito. Tuve que hacer esto con un taller de restauración de automóviles para hacer un contracargo de visa cuando no le hicieron nada a mi automóvil, solo robaron piezas durante casi un año. Se llama Curtis Customs y está en Nueva Escocia. No me importa mencionarlos porque ya hay noticias e historias sobre sus estafas. Puede que no entiendan lo que quiero decir, pero miren, si usted está grabando una conversación con alguien, usted es parte de la conversación y sería la persona que da su consentimiento de una parte. Aunque definitivamente es incorrecto e ilegal grabar cualquier conversación entre 2 o más personas, excluyéndote a ti mismo. Que en Irlanda no hay edad legal para tatuarse. Legalmente se puede tatuar a un recién nacido siempre que los padres lo consientan. No pueden hacer daño físico a un menor si no hay consentimiento. Tenemos un estándar de la industria de tatuar a los de 16 con padre o a los de 18 con identificación. Soy tatuador en Irlanda. La metanfetamina de cristal no es particularmente difícil de sintetizar y posiblemente puedas obtener una imitación barata usando materiales disponibles en un laboratorio de química de la escuela secundaria. Cuando era niño, mi papá me enseñó a forzar una cerradura. Me interesé mucho en diferentes tipos de cerraduras y compré un juego de ganzúas. Practiqué durante años y me volví bastante bueno en ciertos tipos de cerraduras. Entonces, a lo largo de los años, de vez en cuando, si un vecino se queda fuera de la casa o un amigo pierde la llave de un candado o una caja de seguridad, he podido ayudar. Pero las reacciones que tiendo a obtener de las personas, incluso mientras las ayudo con su candado, son principalmente de desconfianza. No soy un ladrón de gatos, simplemente me gustan las cerraduras. Tenía un profesor de estadísticas que solía trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. No estoy seguro de cuál era exactamente su trabajo, pero definitivamente implicaba evaluar el estado y la preparación de las armas nucleares, tanto las nuestras como las de la URSS. Probablemente tenía al menos 70 años y se había retirado de ese trabajo por un tiempo.
Un día, en clase, simplemente comenzó a hablar sobre el porcentaje de armas nucleares que fallan, las nuestras y las de ellos, y por qué fallan y todo tipo de información aparentemente confidencial. No creo que nos hubiera dicho nada clasificado, pero su personalidad era tan bulliciosa e irreverente que no estoy seguro. Literalmente esperaba que un equipo de espías derribara la puerta en cualquier momento y nos arrastrara a todos para entrevistarnos en habitaciones sin ventanas. En lo que respecta a las bombas y misiles de grado militar, se necesita un esfuerzo real para hacer que uno estalle en el suelo. Literalmente, tienes que salir de tu camino para armar el fusible, luego esperar un temporizador para detonar dicha bomba. No es como en las películas, donde una brisa suave o un martillazo hacen que una bomba explote sin motivo alguno. Como hacer termita. No sé por qué, la termita en sí misma no es tan útil o destructiva. Se quema en caliente, seguro, pero no va a derretir nada muy bien sin un recipiente adecuado para contener y dirigir el calor hacia lo que desea derretir. Bueno, le di a mi clase de química de 9º grado un informe detallado sobre la diacetilmorfina, heroína, para un proyecto sobre moléculas orgánicas, incluido cómo hacerlo. Fue bastante interesante de hacer y divertido de presentar, pero siento que de alguna manera infringí la ley. Esto los abrumará, pero hay una clínica muy grande en mi ciudad natal y tenían o tienen una práctica turbia. Primero, de la nada llamarían a los pacientes que no han visto en 1 a 5 años para programar una cita sin ningún motivo. Segundo, si el paciente no responde, ¿por qué? Porque lo harían. La clínica procedería a programar una cita sin el consentimiento del paciente y enviaría una carta. Tercero, luego, la clínica prepararía una habitación con suministros que no podrían simplemente devolver. Los pacientes normalmente no se presentaban porque no abrían la carta. Cuarto, ellos desmantelarían la habitación, tirarían los suministros y facturarían al paciente como si tuvieran la cita porque la clínica tenía una política de ausencia del paciente, todavía se les facturaría por la cita. Y quinto, si el paciente pagó la factura, ganan, pero si los pacientes impugnaron la factura entonces desestiman los cargos solo para usarlos como una cancelación al final del año porque era una pérdida. Descubrir eso aturdió mi mente. No tengo evidencia para corroborar esto. Se trata principalmente de algunas observaciones de mi parte y cosas que escuché de personas en ciertos trabajos relacionados con esto y no es difícil descifrarlo una vez que escuchas toda la información. Además que esto fue hace casi 6 o 7 años y, por lo que sé, descontinuaron su política de ausencia de pacientes porque era muy impopular entre el censo de pacientes. Es una ley en Francia. Si dejas tu apartamento alquilado o una casa de tu propiedad y alguien entra a la fuerza, cambia las cerraduras y se queda más de 24 horas, es ilegal expulsarlo o llamar a la policía para sacarlo porque tienes que demostrar oficialmente ante un juez que aquel inmueble te pertenece. Así que a veces lleva meses. Una cosa que aprendí es que en el estado de California, si estás ocupando ilegalmente una propiedad durante 5 años y pruebas que la has mantenido todo ese tiempo, entonces puedes presentar un reclamo de propiedad ante los tribunales y apoderarte de cualquier propiedad siempre que se considere que el propietario original nunca trató de expulsarte dentro del mismo periodo de tiempo. Cuando tienes una deuda con una agencia de cobro, puedes pagar la deuda y luego volver a llamar unas semanas más tarde y decir, cuando llamé y pagué, me dijeron que eliminarían esto de mi puntaje de crédito. Y luego pides documentación que diga que lo van a hacer. Aparentemente, las agencias de cobro no mantienen registros muy buenos sobre cosas como esa, ellos solo quieren tu dinero. Funcionó para mí, y espero que pueda funcionar para ustedes si lo necesitan en el futuro. Es ilegal que una empresa le prohíba discutir su salario con sus compañeros de trabajo. Si trabaja durante su hora de almuerzo, tiene derecho a una compensación. Si se espera que trabaje mientras está de descanso, no está de descanso. Si su caja registradora no se bloquea o si otras personas, incluidos los gerentes, pueden acceder a su caja registradora, la empresa no puede descontar su pago por efectivo faltante. Los estados con la ley de empleo a voluntad pueden despedirte por cualquier motivo de mierda. Manténganse a salvo, compañeros esclavos asalariados. Conozca su valor, conozca sus leyes laborales y cubra su trasero. Por favor, no busques estas imágenes en Google porque es exactamente lo que te estoy diciendo que es. Escuché a alguien hablar sobre la sesión de Playboy de Brooke Shields cuando era una niña y pensé que estaba malinterpretando, así que lo busqué en Google y era una niña desnuda de 10 años. Simplemente no entiendo cómo eso no es ilegal. Estoy seguro de que estoy en algún tipo de lista ahora. Si tienes curiosidad, no lo veas. Es una niña desnuda. Cómo hacer explosivos con productos cotidianos para el hogar.
Aprendí esta información en la universidad a principios de los 80, pero nunca la usé. El tipo del que obtuve la información lo hizo, así que sé que funcionó. Y no lo compartiré. Está todo en internet, por lo que con una búsqueda rápida puedes encontrar muchas formas. Y no lo sacó de El libro de cocina del anarquista. Era un amigo que estaba en una clase de química avanzada. Él sabía todo tipo de cosas. Años más tarde lo llamé para que me ayudara a obtener oro de un yacimiento. Había una enorme roca que habíamos estado tratando de mover para obtener el oro debajo de ella. Un fin de semana trajo algunos frascos y nos dijo que apagáramos todos los walkie-talkies y las radios de los autos. Eso me confundió un poco y dijo que los explosivos son tan sensibles que las señales de radio pueden activarlos. Lo puso en un agujero que perforamos en la roca y nos dijo que nos escondiéramos detrás de los árboles y que tuviéramos mucho cuidado. No sé cómo lo activó o qué sucedió, pero voló esa roca en guijarros. Todas las cosas en el área fueron trituradas de la roca convirtiéndose en proyectiles e incrustándose en los árboles. Este tipo estaba un poco loco. Le dije que nunca volviera a traer esa mierda. Al comprar llantas, elija dos de las principales cadenas de tiendas. En mi área es Discount Tire y Tires Plus, por ejemplo. Llame a uno de ellos, obtenga una cotización de llantas para su vehículo, precio de las llantas, montaje y todo. Haz una cita para salir como una semana. Llame al otro lugar, obtenga la misma cotización de neumáticos. Si este lugar es más caro, diles que los otros chicos pueden hacerlo por tal suma y te ofrecerán una suma menor. Si este segundo lugar es más barato, reserve su cita con ellos alrededor de una semana. Vuelva a llamar al primer lugar para cancelar tu cita. Cuando te pregunten por qué, diles que es porque los otros lo harán por menos. Es entonces cuando este primer puesto rebajará su precio para batir al segundo puesto. Después de que hagan esto, agradézcales y acuda a su cita. Luego llame al segundo lugar para cancelar esa cita. Cuando te pregunten por qué, diles que es porque los demás lo harán por menos. Si vuelven a bajar su precio, agradéceles mantener tu cita. Llame al primer lugar e intente una vez más para que reduzcan su precio aún más que los del segundo lugar. A veces se puede, a veces no se puede. Esto requiere muchas llamadas telefónicas, pero la última vez que compré un juego de llantas las obtuve casi a mitad de precio. Me ahorré casi $400. Bueno, estoy en la escuela de medicina y es bastante divertido aprender cómo no matar a una persona implica aprender un montón de maneras de matar a una persona. Hay muchas formas muy interesantes de matar a una persona además del obvio y aburrido disparo. La más importante para un médico es la sobredosis de drogas porque hay muchas drogas que pueden matarte por completo. De hecho, básicamente cualquier cosa podría matarte si consumes demasiado. Demonios, podrías morir de una sobredosis de agua, ya que la presión osmótica hace que otras sustancias importantes en tu cuerpo migren fuera de tus células y entren en tu sangre debido al diferente gradiente de concentración y porque las sustancias tienden a difundirse hacia las áreas con menor concentración. Otras sustancias y drogas bastante comunes que pueden matarte son el potasio. Oye, pero los plátanos son saludables. Sí, lo sé, pero el potasio puro es en realidad una de las sustancias más letales que puedes encontrar en un hospital y se necesita una pequeña cantidad para matar a una persona. Paracetamol. Solo se necesitan alrededor de 12 a 15 gramos de paracetamol para matar un promedio del 50% de los sujetos y donde vivo las pastillas de 1 gramo son increíblemente comunes, por lo que solo necesitas 12 pastillas, aire, con tan solo tener de 10 a 20 centímetros cúbicos en una vena ya estarías en el más allá y realmente un montón de otras cosas. Otra forma que personalmente encuentro tan absurda que es casi divertida es romper la placa cribosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el sentido del olfato? Tienes miles de pequeños receptores en la parte superior de tu cavidad nasal, pero no están conectados a un nervio como las papilas gustativas o los receptores del dolor, están conectados directamente a tu cerebro a través de una pequeña tira de hueso que divide la base de tu cerebro desde la parte superior de su cavidad nasal, que es tan gruesa como unas pocas hojas de papel y está llena de pequeños agujeros para que las células cerebrales se conecten con los receptores del olfato. Básicamente, tienes un montón de células cerebrales colgando de tu nariz y ese hueso es increíblemente fácil de romper, solo tienes que empujar un palo lo suficientemente largo en la nariz de alguien. Además, frente a ese hueso hay otro segmento óseo vertical que divide la parte izquierda y derecha de la
cavidad nasal. Si golpeas la nariz de alguien lo suficientemente fuerte como para empujar ese hueso hacia atrás, en realidad puedes perforar el cráneo. El daño cerebral que provoca puede no ser enorme, pero la nariz está muy sucia y el sistema inmunitario no puede llegar al cerebro, que tiene otras defensas contra los patógenos. Si atraviesa el cráneo de esa manera, empujará una tonelada de bacterias dentro del cerebro y es muy probable que el sujeto muera de meningitis bacteriana e infección después de unos días. Así es como los antiguos egipcios sacaban los sesos de los cuerpos de los faraones y la razón por la que muchos deportes de combate corporal han prohibido los puñetazos en la nariz y la cara. Además, contrariamente a la creencia popular, si cuelgas a alguien, en realidad no muere por asfixia, sino que generalmente se rompe el cuello y hay 2 arterias bastante grandes que atraviesan 6 de las 7 vértebras cervicales. Esas arterias generalmente se rompen junto con la estructura ósea y la persona muere porque su cerebro ya no recibe suficiente sangre, lo que generalmente sucede antes de que el sujeto pueda sangrar internamente. Espero haber satisfecho un poco tu curiosidad. Por favor, no mate a nadie.